Vamos con la enfermedad celíaca. Vamos a ir ahí todo eso. Lo que hemos mencionado hasta ahora. Entonces, la enfermedad celíaca, ¿qué es? Es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune, ¿ok? Autoinmune y que afecta a la mucosa intestinal delgada en pacientes susceptibles al consumo de gluten, ¿sí? Entonces se presenta con una gran heterogeneidad clínica en el paciente en general, en diferentes grupos etarios. Puede presentarse en pequeñitos como en adultos, no solamente en pequeños, ¿sí? No, Dentro de la epidemiología se ha visto que es muy baja la prevalencia que tenemos, es de 0.75 a 1% de la población. Es realmente diagnosticada con serología y o biopsia. Presente tanto en niños como adultos, como hemos mencionado antes, y es 2 a 3 veces más común en mujeres que en varones. ¿Ya? Su prevalencia tiende a ser mayor en países europeos que en nuestro medio, todavía, en relación a otras patologías. Y en estudios en Inglaterra se han visto que se encontró una cero prevalencia en anticuerpos antiendometrio en población general asintomática, o sea, puede ser que tú tengas positivo el anticuerpo y eventualmente no estés desarrollando los síntomas de un paciente intolerante al gluten. Entonces se considera que es una enfermedad que es subdiagnosticada. Entonces, dentro de la mortalidad en estos pacientes se ha visto de que se está mucho más ligada a dos tipos de patologías principalmente, como las cardiovasculares y las neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias malignas, principalmente al linfoma no-Hodgkin. Se ha visto de que estos pacientes que tienen enfermedad celíaca de fondo tienen 11 veces más riesgo que cualquier otra población de degenerar a una enfermedad. Dentro de la patogénesis, pues ¿por qué se produce la enfermedad? Porque hay una reacción, una interacción entre el gluten y los factores inmunológicos del paciente. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el gluten en los pacientes? En los alimentos, en el trigo, en centeno, la cebada y en la avena. ¿Qué va a pasar en estos? Este gluten es un conjunto de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? Principalmente en el gluten, la gliadina y la glutenina. Dentro de la cebada, la proteína es la ordeína y dentro del centeno, las secalinas. Pero la más frecuente y la que más altera es la gliadina. Entonces, vamos a hablar qué pasa normalmente. Normalmente la gliadina no se absorbe mucho en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Es resistente a la acidez gástrica, a las enzimas pancreáticas y a las proteasas del ribete en cepillo, y esto es una degradación de los péptidos en unas epítopes especiales, ¿no? Y esto va a ser una alteración en el monómero 33. Pero cuando hay algún tipo de alteración patológica, como el caso de la enfermedad celíaca, ¿qué va a pasar? Va a haber una alteración en la permeabilidad, o sea, lo que no tenía que pasar, se pasa. Y por eso es que el paciente comienza a alterar todo. Se da reacción inflamatoria, reacción inmunológica y eventualmente se altera la mucosa. ¿Cómo se altera? Va a bajar el borde del cepillo. Entonces, ¿qué se altera? Se va a ver dos tipos de respuesta. La respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa. Dos tipos de respuesta en estos pacientes, ¿ok? La innata y la adaptativa. Dentro de la respuesta innata va a haber una sobreexpresión de la interleuquina 15 por los enterocitos. Y esto va a ocasionar de que haya mayor alteración, una activación de los linfocitos intraepiteliales. Linfocitos van a ejercer una alteración citotóxica y eventualmente van a expresarse un complejo mayor de histocompatibilidad. A diferencia de que en la respuesta innata va a haber una liberación de linfocitos T, CD4, antigliadina, se van a activar al interactuar con los péptidos y eventualmente va a haber una expresión mayor de estas citoquinas. Ambos tipos de respuesta inmune determinan el daño que se va a presentar, ¿ya? Entonces, al haber este daño, ¿qué va a pasar en el paciente? Lo que normalmente tenemos las vellosidades así, van a atrofiarse.
¿sí? Acá les pongo una imagen donde van a poder valorar un poquito mejor. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Viene el gluten, ¿sí? Con la gliadina se altera, se hace la permeabilidad mayor, pasa la transglutaminasa tisular y eventualmente todas estas respuestas, la innata y la adaptativa, van a favorecer a que se haga un daño en el borde en cepillo. Como se ve más claramente aquí, ¿sí? En esta imagen. Entonces, igual lo mismo, hay una alteración, dos tipos de respuesta y eventualmente se hace el daño en el borde del cepillo, en la mucosa. Entonces, en la enfermedad celíaca se va a manifestar dos tipos de alteraciones, HLA DQ2 y la DQ8, ¿ya? Pero dentro de esto, sin embargo, se ha visto de que esta enfermedad, a pesar de que tiene estas dos alteraciones, no todos van a tener esta susceptibilidad. Entonces, se ha encontrado que algunos genes no son HLA positivos, y estos genes son los que les menciono acá, que no son frecuentes, son muy infrecuentes en realidad, porque lo más normal es que haya algún tipo de alteración en la HLA, pero igual se los estoy mencionando para que no tengan dudas. Dentro de los consensos se aceptan que en la enfermedad celíaca hay de varios tipos. Tenemos la asintomática, la clásica, la no clásica, la subclínica, la asintomática y la potencial. ¿Ok? Entonces, dentro de la asintomática, diagnosticada con serología y biopsia en pacientes sin síntomas, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, es una enfermedad silente. La clásica, con síntomas de malabsorción, diarrea, esteatorrea, descenso ponderal y polvominemia, o sea, lo que normalmente va a presentar un paciente con una enfermedad celíaca. La no clásica, que los sintomáticos, pero los síntomas son los síntomas de mala absorción, o sea, son síntomas de mala absorción, o sea, no vamos a tener estos síntomas, sino otros síntomas en el paciente. Dentro de la subclínica, con manifestaciones bajo el umbral de detección, o sea, no vamos a poder detectar bien lo que es laboratorialmente en el paciente. La enfermedad sintomática, clínicamente evidente, los problemas gastrointestinales, y la potencial, con serología positiva, pero con biopsia de intestino delgado normal. Entonces, nosotros nos basamos para poder clasificar sobre esta enfermedad en estos cuadros y en sí a que tengamos el valor HLA de Q2 positivo y en sí hacia la biopsia tipo March. Entonces, ¿cómo es la biopsia tipo March? Son puntos específicos que nosotros tenemos que tomar. Bueno, son puntos específicos que eventualmente nos van a ayudar a poder valorar la enfermedad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos síntomas positivos, anticuerpos positivos, HLA de Q2 y de Q8 positivos y biopsia, podemos considerar que es una clásica. No clásica, cuando tenemos este tipo de alteraciones, si es asintomática, pues básicamente los síntomas, y así nos vamos basando, ¿no? Dentro de las enfermedades de la manifestación clínica de la enfermedad celíaca tenemos síntomas menores y síntomas mayores. Síntomas mayores son los que hemos mencionado antes, o sea que el paciente va a tener diarrea, esteatorrea, baja de peso. Dentro de ellos también puede haber algún tipo de síntomas de malnutrición como calambres, tetania, edemas, hipoalbuminemia, etc. Pero en los síntomas menores, ¿qué vamos a tener en el paciente? La dispersia, distensión abdominal, alteraciones leves, anemia no perniciosa, fatiga, hipertransaminasemia, infertilidad, alteraciones neurológicas, osteoporosis, talla baja, defectos en el esmalte dental, dermatitis herpetiforme. Se ha visto en estudios múltiples, hay múltiples estudios en realidad de intestino irritable, y dentro de ellos se estudió a 499 adultos y se observó que la presentación clínica clásica de diarrea o silente no guarda relación con la histología, ¿sí? De la atrofia de nuestros pacientes.
Entonces, la forma clásica, hablemos de lo más frecuente y lo más común. La diarrea, estatorrea, desnutrición, baja de peso y edema por hipoproteinemia o hipolinemia. Dentro de la forma no clásica tenemos los síntomas digestivos igual y los síntomas extradigestivos. Dentro de los síntomas digestivos tenemos la diarrea, el dolor abdominal, igual lo mismo, ¿no? Lo que siempre encontramos en los síntomas digestivos, pero extradigestivos tenemos en general el lumbar, las gastritis que tienen los pacientes muy recurrentes, la baja de peso, la caída del cabello, las uñas quebradizas, las alteraciones en el esmalte dental, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Las cefaleas, depresiones, osteoporosis, fracturas, convulsiones, podrían hacernos pensar de que de repente también es algún tipo de enfermedad celíaca. Dentro de las manifestaciones extradigestivas hematológicas, hemos encontrado con mayor frecuencia la anemia, el hipoesplenismo y la leucopenia. Dentro de las alteraciones mucocutáneas, esta dermatitis herpetiforme es bastante frecuente y bastante común en estos pacientes. Ya la urticaria Rh, la psoriasis y la alopecia areata no es tan frecuente, pero sí la dermatitis herpetiforme. Alteraciones ginecológicas como un retraso menstrual, una infertilidad, retraso en el crecimiento uterino, abortos espontáneos recurrentes, etc. Alteraciones óseas, como hemos mencionado, la osteopenia, fracturas, y neurológicas, las migrañas, la ataxia, las convulsiones. Entre las patologías que están asociadas tenemos más y principalmente la diabetes tipo 1 en nuestros pacientes, ¿sí? Es la que más se ha encontrado en asociación, por eso se les ha puesto en negrito, pero también hay otras patologías autoinmunes que se pueden asociar, ¿no? Recordemos que las enfermedades autoinmunes casi siempre van de la mano con otras, ¿no? Dentro de ellas tenemos la tiroiditis autoinmune, la miocardiopatías, el síndrome de Sjögren, los lupus, la hepatitis autoinmune, la colonquitis autoinmune, la psoriasis, la cirrosis biliar primaria, las deficiencias de inmunoglobulina A, la atopía, alopecia, etc. Pues vamos a hablar de esta que es frecuente, la dermatitis herpetiforme, como les pongo ahí en las fotos. Es una enfermedad asociada a la enfermedad celíaca, pero en piel. Son ampollas o placas que van a producir una urticaria muy pruriginosas, simétricas, más en rodillas, codos y glúteos. Es más frecuente en hombres, asintomáticos o pocos síntomas, normalmente gastrointestinales en nuestros pacientes. Y la biopsia es lo que nos va a ayudar. Vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulina A granular en las papilas dérmicas. Estos pacientes pueden ser serológicamente positivos o no hacia los anticuerpos que nos van a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad celíaca y eventualmente si son HLA-DQ2, DQ8 positivos. Y estos pacientes responden muy bien a la dieta. O sea, ustedes le dan una dieta libre en gluten y eventualmente va bien. Mejora su dermatitis. Dentro de la enfermedad celíaca asintomática, pues hemos mencionado ya antes, no hay síntomas, anticuerpos positivos, biopsia positiva, genéticamente predispuestos y eventualmente se descubre por algún hallazgo porque algún otro paciente familiar suyo de primera línea lo tiene. Potencial, anticuerpos positivos, biopsia March 0 a 1 positivo, genética positiva y no tiene síntomas. Dentro del diagnóstico, pues tenemos múltiples pruebas serológicas, la endoscopía, ¿para qué nos sirve? Para poder tomar las biopsias, ¿sí? Entonces, dentro de las pruebas serológicas tenemos principalmente el anticuerpo antitransglutaminasa y dentro de ellos tenemos dos, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G. Dentro de estos dos, principal, la inmunoglobulina A. ¿Ya? Otro anticuerpo, el anticuerpo antiendomecio, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, igual también inmunoglobulina A, principal estudiada, una sensibilidad variable, y bueno, los anticuerpos de aminodecliarina que también nos pueden ayudar. Pero lo que más pedimos son estos dos de acá arriba, la anticlarina y antiendomecio, ¿sí?
Entonces, ¿qué pedimos a los pacientes? Ya hemos dicho, ¿no? Antitransglutaminasa, antihilarina, acompañada de un dosaje de inmunoglobulina total en el paciente y eventualmente hacer un seguimiento de los mismos. En la evaluación endoscópica, ¿qué vamos a encontrar? Los pliegues de menor tamaño o ausencia de los mismos. Estamos hablando de los pliegues a nivel intestinal, ¿ya? No de los pliegues a nivel gástrico, ¿ok? Los vasos van a estar más transparentes, va a haber estos micronódulos que pueden ver acá, ¿sí? Si han entrado o ya han visto endoscopía, normalmente no se ve así, ¿verdad? Esta biopsia tiene una sensibilidad mayor, una sensibilidad alta y una especificidad también alta. Entonces, eventualmente nos sirve mucho para dar el diagnóstico. Acá es lo que les decía, los puntos que usamos para poder tomar las biopsias, que son los puntos de March, para ver o descartar esto. Entonces, en bulbo se toma 1 a 2 muestritas, como se indica en la fotito. ¿Sí? 2 biopsias de bulbo y a lo que es en otro frasquito de dispersas de otra parte del intestino delgado, segunda porción. 4 o más biopsias de estas. Entonces otra vez les pongo ahí la diapositiva anterior, donde vamos a clasificar según March, para poder valorar de acuerdo a ello si es que esto podría ser o no podría ser una enfermedad celíaca. Entonces tenemos menos de 25, ¿no? Linfocitos intraepiteliales, eventualmente esto es normal. Más de 25 podríamos considerarlo todavía normal, ¿no? Ya tenemos asociado una atrofia vellositaria parcial, vellosidades acortadas, romas y más de 25 linfocitos, podemos pensar de que y ahí las criptas están hiperplásicas, ¿ves? Podemos pensar de que esto ya sería positivo. ¿Sí? En un 3B, una atrofia vellositaria subtotal, vellosidades atróficas pero separadas y todavía reconocibles, asociadas todavía a las criptas que van a ser hiperplásicas y más de 25 se considera. Y la 3C, entonces a partir del 3 ya se considera positivo. Acá es otro cuadrito más, en realidad es casi repetitivo a lo anterior, ¿no? Donde valoramos igual si tiene criptas o no tiene criptas, igual vamos hacia los últimos 3, que es positivo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una atrofia total de las vellosidades, linfocitos intraepiteliales más de 40 por cada 100 enterocitos y una notoria hiperplasia en las criptas en el paciente que se considera positivo para una enfermedad celíaca. Otras causas en sí de atrofia vellositaria son todas estas. Entonces tenemos la yardiasis, el ISPRU, las enteropatías autoinmunes, enteritis por radiación, etc. Todas estas también nos pueden llevar hacia una atrofia vellositaria. Entonces, ¿en quién se va a buscar una enfermedad celíaca? Hemos visto que es muy variable, ¿no es cierto? Que tenemos muchas enfermedades que también nos van a presentar atrofia vellositaria. Eventualmente hay muchos pacientes que son subclínicos. ¿En quién buscamos? ¿Sí? Principalmente cuando tenemos una clínica común y silvestre, ¿no? Como la diarrea, dolor, pérdida de peso, retardo de crecimiento. Y las no clásicas cuando ya tenemos estos pacientes que tienen esta anemia, que no encontramos una razón, no encontramos una causa. ¿Qué buscamos? Buscamos enfermedad celíaca. Un retardo en el crecimiento, una infertilidad que no tiene razón aparente, donde todo está bien, pues buscamos enfermedad celíaca. Alteración inexplicable de transaminasas, también buscamos enfermedad celíaca. Que haya ataxia, fracturas, traumatismos, etc., buscamos enfermedad celíaca. Y en otras patologías que estén asociadas, que nos puedan hacer pensar de que de fondo también tenga una enfermedad celíaca, como la diabetes tipo 1, que hemos mencionado antes, la tiroiditis de Hashimoto, la artritis reumatoidea, la hepatitis autoinmune y el síndrome de Down. ¿Cuándo hacemos una HLA?
cuando tenemos un familiar de primer grado, ¿no? O sea, que tenga papá, mamá positivos para enfermedad celíaca, entonces tenemos que hacer un descarte, ¿no? Que tengamos una duda entre la biopsia y la serología y que encontremos que se encuentre con una dieta con los aminos de gliadina positivos. Y como hemos mencionado antes, los diaminos de gliadina normalmente no los pedimos. Los pedimos cuando tenemos las otras alteraciones, los otros anticuerpos alterados o tenemos duda en los otros anticuerpos. Entonces, cuando tenemos una sospecha de que sea una enfermedad celíaca sin diaminogliadina, baja cuando tenemos todo esto positivo. Cuando tenemos alta, que tenemos biopsia y anticuerpos, ¿sí? Entonces, el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? La dieta libre de gluten, ¿no? Es obvio. Le quitas el gluten al paciente y eventualmente va a ir mejor. ¿Cuánto tiempo? De por vida. Que no puede consumir gluten. Objetivo, mejorar la nutrición, resolver el déficit nutricional, normalizar los anticuerpos y la recuperación de la mucosa. Entonces nosotros tenemos que hacer un control periódico y al tiempo para ver si es que la mucosa eventualmente mejoró o no solo con la dieta. ¿Por qué tenemos que tratar? Porque si no tratamos, este paciente tiene mayor riesgo de presentar todas estas enfermedades, ¿no? Como un linfoma, como un mayor riesgo de cáncer, tanto de intestino delgado como de colon y de esófago, que presente una yeyunitis ulcerativa, una osteoporosis o fracturas, que haga más adelante una infertilidad o que eventualmente tenga una deficiencia nutricional. Se ha visto que hay otros tratamientos, eventualmente y lamentablemente, pues al no ser muy frecuente en el Perú, pues no los tenemos mucho, ¿no? Dentro del seguimiento que hacemos, ver los síntomas en el paciente, los parámetros, cómo va el crecimiento o el peso, el aumento de peso en los mismos. Hay que hacer una valoración nutricional bastante marcada y exhaustiva en estos pacientes, ver cómo están sus vitaminas y para sus complementos y eventualmente modificar eso, ¿no? Y la evaluación nutricional, pues en estos pacientes tienen que ser con un nutricionista experto en lo que es enfermedad celíaca, para poder mejorar la dieta y hacer entender de que estos alimentos no los puede consumir, ¿no? Y eventualmente enseñarle a qué alimentos puede y qué alimentos no debe consumir de por vida. Entonces, el diagnóstico se va a hacer a los 3 a 6 meses hacemos el primer control, a los 12 meses hacemos el siguiente control y de ahí anualmente, y de ahí según necesidad. ¿Sí? A los 6 meses hacemos nuevamente tanto anticuerpos como endoscopía. 12 meses otra vez, igual al año. Ahora, al tener tantas alteraciones y tantos tipos y tantas variaciones, tantas formas de presentación, pues tenemos escenarios difíciles que nos puedan hacer pensar de que esto no es una enfermedad celíaca o sí es. Entonces, si tengo anticuerpos positivos y biopsia positiva, una enfermedad celíaca, 0 negativa, ¿sí? Cuando tengo anticuerpos positivos, pero March 1 hemos visto que es March 3 recién positivo, ¿no? Recién pensar de que sí estamos sobre una enfermedad celíaca. Si tenemos un anticuerpo positivo, biopsia negativa, pero tenemos una enfermedad celíaca potencial con falsos positivos de anticuerpos, también tenemos un escenario difícil. Y en pacientes con bajos de aminogliadinas. Entonces, en estos pacientes, ¿qué hacemos? Ya nos pasamos a hacer otro tipo de terapias, como los test genéticos, revisar las biopsias, dosajes más exhaustivos de lo que es inmunoglobulina total A, buscar otro tipo de anticuerpos, el factor ENA y eventualmente probar la dieta libre en gluten. El diagnóstico diferencial es muy variable. Tenemos dentro de la arquitectura normal y dentro de las atrofias vellositarias. Dentro de la arquitectura normal tenemos todo esto, lo que puede ser una alergia alimentaria, puede ser una infección por Helicobacter, puede ser una infección por algún tipo de parásito, dentro de ellos nuevamente hablamos de la Giardia, puede ser una reacción inflamatoria hacia los AINES, puede ser el uso o abuso de los inhibidores de bomba de protones, que a veces se toman todos los días sin que tengan necesidad.
medicamentos como el olmesartán, enteropatías autoinmunes, inmunodeficiencias, enfermedad de Crohn, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedades en general autoinmunes que hemos mencionado antes y las enteropatías del virus del VIH. ¿Sí? Y dentro de la atrofia vellositaria, pues igual, todito lo que hemos mencionado también anteriormente, como las alergias alimentarias, la desnutrición severa, las drogas, las enteropatías autoinmunes, las enteritis colagenosas, los daños por radioterapia, etc. Entonces, vamos otra vez a los cuadros. Una enfermedad celíaca potencial, que hemos dicho que es cero positividad y histología normal, ¿no es cierto? Entonces revisamos biopsias, otra vez, volvemos a tomar biopsias, 2 en bulbo, 4 en duodeno como hemos mencionado. Tenemos sintomáticos o signos de mala absorción, no, pasamos a una dieta con gluten. Si una dieta con gluten, a la serología anual sale alterada, pues pensamos de que sí es. Pero eventualmente si sale positivo, pues vamos a una dieta libre de gluten y consideramos un estudio positivo. En pacientes con dieta libre en gluten, sin confirmación de una enfermedad celíaca, pues tenemos una serología basal que puede ser positiva o negativa. Si es positiva, pues eventualmente ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad celíaca. Si es negativa, hacemos el estudio del HDLA para ver el DQ2 y el DQ8. Si esto sale positivo, pues pasamos a hacer una dieta con gluten para ver si es que mejora o no o se altere en el paciente. Ahora, persistencia de síntomas. Primero tenemos que confirmar el diagnóstico de una enfermedad celíaca. Si es una enfermedad celíaca, tenemos que evaluar el cumplimiento de la dieta con un nutricionista, experto, como hemos mencionado antes, hacer el seguimiento de la serología y la biopsia. Si cumple la dieta libre en gluten y la enfermedad celíaca no responde, se considera una enfermedad celíaca no respondedora a dieta libre en gluten. Y bueno, la enfermedad celíaca no respondedora, ¿qué pasa? ¿No? Es una biopsia duodenal sin atrofia duodenal o con atrofia. Si es con atrofia, pues es una enfermedad celíaca refractaria, y si es sin atrofia duodenal, puede ser otra cosa como una colitis microscópica, un SIBO, una intolerancia a la lactosa o una insuficiencia pancreática. Entonces tenemos que hacer otro tipo de descarte de la patología. Si hay una persistencia o recurrencia de los síntomas o signos de mala absorción con persistencia de atrofia, pues podemos dar una dieta libre en gluten por 12 meses y valorar, ¿no? Dentro de esto tenemos 2 tipos, puede ser normal con marcadores de los linfocitos positivos o la tipo 2, que es los linfocitos aberrantes. El tratamiento para este tipo de pacientes ya va a ser terapias inmunosupresoras y la budesonida. Y dentro de las complicaciones de este tipo, pues tenemos la dietonitis, las ulcerativas, el linfoma no Hodgkin, y la sobrevida de ellos es menor, ¿no? En 5 años este tipo de pacientes tiene una sobrevida, si es tipo 1, tiene una sobrevida de 80 a 96% y el tipo 2 tiene una sobrevida menor. Ahora vamos a hacer los casos clínicos, ¿sí? ¿Quién puede leer, por favor? Sexo masculino, 32 años, desde hace un año distensión y dolor abdominal. Hace 6 meses se agregaron 4 o 5 deposiciones por día, líquidas, marrones, diurnas, reside astenia. Hematocrito 33%, hemoglobina de 10.8 gramos, ATTG inmunoglobulina 80, valor normal 20, ADGP IgG 116, valor normal 20. Biopsia duodenal, se recibió solamente una muestra de segunda duodenal que informa normal. Entonces, las respuestas son: diagnostican ustedes una enfermedad celíaca de frente, hacen una biopsia con biopsia negativa, diagnóstico excluido, ¿no? Hacen una repetición de la biopsia y piden HLA o buscan un diagnóstico diferencial.
Tienen que repetir biopsia porque las biopsias que han tomado ustedes, ¿no? Vuelve a decir acá, se recibe solamente una muestra de la segunda porción. Es muy limitante. Hemos dicho que son 2 en bulbo y 4 en segunda porción, ¿verdad? Igual todo lo demás es positivo en el paciente. Tiene anticuerpos positivos. Entonces con la biopsia positiva podrían hacer el diagnóstico. Ya. ¿Otro caso clínico? ¿Tú? Sexo femenino, 27 años, desde hace 18 meses, alternancia de constipación y diarrea, aftas orales a repetición, 3 abortos espontáneos durante los últimos 2 años, anticuerpos a transglutaminasa y hemoglobina 14, valor normal 20, anticuerpos inmunoglobulina G16, valor normal 20, biopsia duodenal, atrofia periostitaria Marsh 3A, 3B. Entonces las respuestas que se les plantean son repetir anticuerpos en 3 meses, hacer HLA y descartar otras causas de atrofia en el paciente, un síndrome de intestino irritable o comenzar una dieta libre en gluten. Esta es la diferencia del otro, ¿no? Tenemos los anticuerpos negativos, pero tenemos una biopsia positiva. ¿Se rinde? Dale. Entonces hacemos HLA porque hemos mencionado antes que cuando tenemos dudas hacemos el descarte y buscamos HLA para buscar el DQ8 y el DQ2 en los pacientes, ¿no es cierto? Eventualmente un síndrome de intestino irritable no tiene nada que ver con la clínica del paciente que nos están presentando, ¿verdad? Comenzar una dieta libre en gluten, bueno, pero no es de inicio, tenemos que hacer primero un diagnóstico y repetir los anticuerpos en 3 meses, pues no podemos porque el paciente pues está con las molestias, ¿no? Con esta constipación y esta diarrea. ¿Ok? ¿Sí? Solo les traje 2, porque ya digo no alcanza el tiempo. Bien, chicos, eso es todo. ¿Preguntas de todos los temas, por favor? De los 3 temas. Europeos, nada. Doctora Velázquez, les vamos a hacer la clase del día de hoy, intestino. La verdad es bastante amplio el tema y bastante complejo. Son temas bastante difíciles, pero vamos a tratar de resumir. Entonces, primero vamos a hablar de malabsorción. ¿Qué es malabsorción? Es un defecto congénito y que hay una alteración en el transporte de la membrana a diferencia de lo que es una maldigestión. Una maldigestión corresponde a una alteración en el lumen, ¿no? de la zona intestinal o de la membrana. Esta malabsorción puede ser 2 tipos, la generalizada o la específica. Su nombre lo dice, específica hacia una sola deficiencia, por ejemplo, la deficiencia de la lactasa. Y la generalizada, pues que puede haber otros tipos de deficiencia asociado además a enzimas, como por ejemplo la insuficiencia pancreática o el síndrome de intestino corto. Dentro de la fisiopatología va a depender mucho la zona en la que se da la alteración, si es en la fase luminal, en la fase absortiva o en la fase posabsortiva. En la zona luminal es donde se dan la gran mayoría o las más conocidas, ¿no? Porque la zona absortiva y la posabsortiva pues son las enfermedades más difíciles de encontrar o más difíciles o raras de tener. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas un poquito para que más o menos se entienda. En la fase luminal tenemos la deficiencia por enzimas digestivas, principalmente en esta tenemos la pancreatitis crónica, el cáncer pancreático, la fibrosis quística y la resección pancreática. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de todos estos? Asociar enzimas pancreáticas, ¿no? Se le da tratamiento al paciente de enzimas pancreáticas a las dosis que estamos especificando, 40.000 a 50.000, y eventualmente esto va bien en el paciente. La inactivación de enzimas digestivas
tenemos como principal al gastrinoma. Entonces, ¿qué pasa en este gastrinoma? Hay una disminución del pH. Al haber una disminución del pH, va a haber una situación que va a impedir que sea una correcta emulsión de las sales biliares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle IBPs al paciente. ¿Para qué? Para mejorar estas síntomas. Tenemos la desconjugación de sales biliares, perdóname, pero estoy en medio. Desconjugación de sales biliares, que es provocada por el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, más conocido como el SIBO, ¿no? Que ahora últimamente como que está en boga, que todo el mundo habla de él, donde también hay una diarrea que puede presentar estimulación de ácidos grasos libres y sobre secreción de agua y electrolitos, y el tratamiento en sí pues va a ser antibióticos, ¿no? Dentro de los antibióticos que usamos en nuestro medio es la rifaximina. La neomicina no la tenemos muy al alcance. Dentro del incremento de las pérdidas de sales biliares tenemos el daño severo en la circulación enterohepática. Entonces va a haber por estas enfermedades de diseminación o resección del hilio terminal, o cuando hay una resección mayor, ¿no? Un hilio corto. Entonces esto va a condicionar un desequilibrio y una pérdida. En algunos casos también se puede dar en un intestino que no ha sido cortado tan prolongado como en la parte de arriba, y eventualmente también el paciente va a presentar estas alteraciones en las sales biliares, lo cual va a desarrollar una diarrea por una estimulación de secreción de agua y de electrolitos. Dentro de la disminución del ácido gástrico, pues tenemos dos fases o dos tipos. La hiposecreción de ácido en el estómago y la disociación ineficaz de la cobalamina proveniente de alimentos. Dentro de la hiposecreción tenemos que interfiere con la absorción del hierro y en la dieta, y en estos pacientes pueden presentarse deficiencia de anemia o no. A diferencia de la cobalamina, pues sí va a haber una alteración en el factor intrínseco, y acá sí se va a provocar una alteración con una anemia de tipo pernicioso. Dentro del consumo bacteriano de nutrientes, pues en el SIBO, que ya hemos mencionado anteriormente, que es una alteración básicamente de las bacterias de nuestro intestino, los microorganismos van a presentar una fijación competitiva y eventualmente estos metabolitos van a generar bacterias con los receptores de la cobalamina en el hilio, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la terapia en estos pacientes? Suplemento. ¿Sí? Defectos adquiridos de la disacaridasa. Bueno, tenemos la siguiente fase, que es la fase absortiva, que también es llamada o fase de la mucosa, donde hay un daño a nivel del borde del cepillo. Sí, en estos dos casos son enfermedades más raras, como por ejemplo el defecto adquirido de la disacaridasa y el defecto global del transporte. Eventualmente, en el primero tenemos una deficiencia de lactasa primaria, es de efecto común y se puede presentar en la adolescencia, no es como en los otros casos que se puede presentar en los más pequeñitos, ¿no? Dentro de los defectos de transporte, pues ocurre en el curso de enfermedades diseminadas, con uso de algunos medicamentos como el omersaltán, el micofenolato, el metrotexate, entre otros. Tenemos la siguiente fase, que es la fase posabsortiva, donde tenemos enfermedades sumamente raras, como la linfangiectasia intestinal primaria y las patologías sistémicas que pueden estar asociadas a otras patologías de fondo, como la tuberculosis, la sarcoidosis, la gastroenteritis eosinofílica, etc. Dentro de la clasificación de esta malabsorción, la podemos clasificar en tipos: la global, la selectiva y la adquirida. Dentro de la global, como su nombre lo dice, involucra casi toda la mucosa, ¿no? Entonces, una disminución en la capacidad de la absorción en casi toda la mucosa intestinal. La selectiva, como dicen, vamos hacia un solo punto, hacia un nutriente que va a seleccionar, y ese es el que va a malabsorber. Y la adquirida es la que se puede dar con el factor de alguna otra enfermedad, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la resección quirúrgica intestinal. Dentro de las manifestaciones clínicas, antes se pensaba que solamente se podía encontrar diarrea y esteatorrea. Entonces decías diarrea, esteatorrea, malabsorción.
Pero se ha visto que muchos pacientes no presentan ni diarrea ni esteatorrea. Entonces se ha visto que hay otros signos o otros síntomas que podrían presentarse. ¿Como cuáles? Como la distensión, alteración en el hábito defecatorio en sí, o sea, podrían ser otras enfermedades también, podríamos pensar en otras enfermedades. Procesos intestinales como la anemia, la osteoporosis, alteraciones del ciclo menstrual. O sea, cualquiera de estas alteraciones también podrían hacer pensarnos que tendríamos una mala absorción de fondo, y esto es muy ambiguo y muy factorial, ¿no? Entonces, raramente vamos a tener, vamos a encontrar asociado a una alteración con el dolor y la diarrea, a diferencia del intestino irritable, que es lo que vamos a hablar después, donde sí tiene que estar asociado al dolor, ¿sí? Esta patología no se asocia con el dolor. Dependiendo del tipo de la absorción, podemos tener que sea a carbohidratos, a vitamina, deficiencia de vitaminas o deficiencia de tiamina, ¿no? Tenemos manifestaciones digestivas que sería la diarrea, el dolor abdominal no es tan marcado, puede estar presente pero no es tan marcado. Hay un meteorismo, una evacuación abundante de heces pastosas y fétidas. Puede tener borborismos, dientería, que es los alimentos no digeridos, y bueno, la esteatorrea, que es lo que normalmente te indica la literatura. Dentro de los síntomas no digestivos, podemos tener en el paciente pérdida de peso, hipotrofia muscular, piel seca, adelgazada, descamativa, aplanamiento de las papilas linguales, ceguera nocturna, seroftalmia, osteopenia, fracturas, anemia, parestesias, tetania, mala cicatrización, o sea, es muy variable como ustedes pueden ver, ¿verdad? El diagnóstico es básicamente hacer medición en sangre, lo más básico, el hemograma, el tiempo de protamina, proteínas en suero, descartar, hacer exámenes de fosfatasa alcalina y bueno, valorar valores de otras enzimas, ¿no? Como otras vitaminas como el caroteno, el colesterol, albúmina, el hierro, folato, cobalamina, calcio, etc. Hay algunas pruebas específicas para algunos tipos específicos de alteraciones o de malabsorción, como por ejemplo esta, que es la prueba de Schilling, que nos ayuda en la malabsorción de la cobalamina, que es la vitamina B12 que hemos hablado antes, ¿no es cierto? Entonces, esto que se hace en el paciente, se le administra una cobalamina en una dosis adecuada de 58, y esto se les espera 24 horas en la orina. Si sale que hay una secreción o una excreción menor al 10% en 24 horas, quiere decir que el paciente no está absorbiendo adecuadamente esta vitamina. Entonces, eventualmente nosotros con esto podríamos decir que hay una malabsorción hacia la cobalamina. Entonces, causas de malabsorción a la cobalamina tendríamos la anemia perniciosa, la pancreatitis crónica, la cloridria, los síndromes de proliferación bacteriana y una disfunción biliar. Tenemos otra prueba urinaria que también es la decilosa, que nos ayuda para poder ver algún tipo de alteración anormal en el intestino delgado. Es igual, tenemos que administrar este contenido en el paciente, 25 gramos, y se recolecta a las 5 horas. Bueno, es anormal si tiene menos de 4.5. También tenemos otras pruebas como la prueba de una radiografía contrastada en sí, donde, como ustedes pueden ver, se va a ver un intestino delgado mucho más largo de lo cotidiano o de lo normal. Va a haber una dilatación o una dilución del bario. También se ha flanqueado la biopsia y la mucosa cuando se sospecha o se ve que en el paciente hay una esteatorrea. Entonces hay alteraciones difusas encontradas, sí, pero no son específicas como en otras patologías, ¿no? Que podemos encontrar algún tipo de alteración que nos pueda hacer pensar de que en realidad es una mala absorción. En este caso no. Entonces, dentro de las biopsias tenemos que hay lesiones específicas en placas, y lesiones difusas no específicas. Dentro de las lesiones difusas específicas vamos a encontrar en la enfermedad de Whipple,
En el déficit de inmunoglobulinas, en las deficiencias de placas, pues las gastroenteritis eosinofílicas. ¿Qué es la gastroenteritis eosinofílica? Es un aumento de los eosinófilos en la zona de la mucosa y esto ocasiona una alteración como un desbalance. Eventualmente esto va a provocar que el paciente haga una diarrea, ¿no? Sería algo así como una reacción alérgica a algún alimento, pero tenemos que saber hacia qué alimento. Linfoma, microorganismos como el citomegalovirus, la giardia. Y las causas difusas no específicas tenemos el sprue celíaco y el sprue tropical. En el sprue tropical, bueno, no es muy frecuente ni común, pero eventualmente se caracteriza por una diarrea en un medio tropical donde hay esteatorrea, pérdida de peso y carencia nutricional de folato y de cobalamina, ¿sí? Puede ser por respuesta a antibióticos usados por otro origen infeccioso asociado de fondo como la Giardia, la Yersinia, Clostridium difficile, etc. ¿Cómo será el diagnóstico? Con una biopsia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues antibióticos. Tetracyclina por 6 meses y ácido fólico. El síndrome de intestino corto, como hemos mencionado, fue por algún tipo de resección, ¿no? Va a haber alguna alteración en la absorción de los nutrientes que uno ingiere en los alimentos y eventualmente el tratamiento, pues, los opiáceos, dieta libre, pobre en grasas y altos contenidos de carbohidratos, además de reposición de vitaminas y minerales. En el síndrome de proliferación bacteriana, pues tenemos una proliferación debido a una estasis causada por un trastorno en el peristaltismo y eventualmente estos dos bacterias como la E. coli y los bacteroides van a secuestrar la cobalamina y eventualmente producir una anemia y una desconjugación de los ácidos biliares. En la enfermedad de Whipple tenemos un trastorno multisistémico que causa diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, artralgia, problemas cardíacos y del sistema nervioso central. La etiología, pues, es la troponina Whipple y el diagnóstico básicamente es por biopsia, ¿sí? Dentro de la enteropatía por pérdida de proteínas, pues, ¿qué va a pasar en el paciente? Va a haber edema. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Ahora vamos a hacer otro trastorno, que es el síndrome de intestino irritable, que es bastante difícil de hacer el diagnóstico, aunque no lo crean. ¿Y qué es el intestino irritable? Es un trastorno funcional, por eso es difícil de hacer el diagnóstico, porque es funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que no hay una causa orgánica que lo ocasione, ¿sí? O sea, no hay algo que esté ocasionando esto. Entonces es una enfermedad orgánica. El paciente siente el dolor, pero no hay algo que lo cause en sí. Con presencia de dolor abdominal recurrente que se asocia a alteraciones en la consistencia de las heces. Entonces vemos acá el eje intestino-cerebro. Este eje es el que se ve dañado en el síndrome de intestino irritable. Entonces el paciente siente estrés, siente ansiedad, siente cualquier otro tipo de estímulo que vamos a mencionar y ¿qué hace? Comienza a alterarse la motilidad. Es rápida, es lenta, ¿sí? Lento va a llevar al estreñimiento, rápido va a llevar a la diarrea. Una mezcla de los dos al intestino irritable mixto, diarrea y estreñimiento, ¿sí? Entonces, dentro de la epidemiología es un trastorno funcional, como hemos mencionado, en una edad que se pueda presentar, se ha visto que se puede presentar a cualquier edad, pero se ha visto que hay un poquito más de frecuencia entre los 30 y 50 años. Afecta a hombres y a mujeres en la misma cantidad, pero se ha visto que también se ve un poquito más en las mujeres
que en varones en algunos estudios. Se asocia a factores emocionales y bueno, se ha visto que se encuentra un poquito más frecuente lo que es diarrea que estreñimiento. El problema, ¿cuál es de esta enfermedad? Es que eventualmente va a causar incapacidades laborales. ¿Por qué? Porque el paciente va a presentar diarreas a veces 4, 5, hasta 10 veces al día y esto no le va a favorecer o no le va a permitir que el paciente pueda trabajar normalmente. Entonces ahí es donde altera su medio en general. Entonces, vamos otra vez a la definición. Hemos dicho antes que tiene que haber para que haya síndrome de intestino irritable, tiene que haber dolor. Si no hay dolor, no hay intestino irritable. Se asocia al dolor abdominal, ¿sí? Y este dolor se asocia al estreñimiento, a la diarrea o a ambos. ¿Qué más podemos encontrar? Hinchazón y distensión abdominal. Esta hinchazón es tan marcada que el paciente puede decir, yo me levanto así de planito y en la noche estoy así como embarazado, blanco, o me crece mucho la barriga, ¿sí? Ahora, al ser un trastorno funcional, no tiene que ver de fondo ninguna otra enfermedad metabólica que lo esté ocasionando, ¿sí? Por eso decimos que es funcional. Todo lo que le he puesto ahí, todo eso puede ocasionar un síndrome de intestino irritable, ¿ok? Entonces puede ser por una disfunción motora, por una neuroinflamación, factores psicosociales, alteraciones alimentarias, alteraciones en los estilos de vida, factores genéticos, permeabilidad inflamatoria, postinfecciosos, por factores de disbiosis, homeostasis alterada, mala absorción de algunos ácidos biliares, alteraciones del procesamiento central, hipersensibilidad. O sea, todo esto puede ocasionar un intestino irritable en el paciente. Entonces, por eso es que decimos que es una causa multifactorial. Entonces, dentro de estas causas multifactoriales se han estudiado, se ha visto que es el eje intestino-cerebro, que es el que les mencioné antes, el que se daña, el que ocasiona este desbalance en el paciente que va a alterar lo que es la motilidad en sí. Entonces, como les mencioné antes, hay una motilidad alterada. El paciente tiene un tránsito prolongado, diarrea. Tiene un tránsito lento, movimiento lento, vamos al estreñimiento, ¿sí? Entonces, estas alteraciones en frecuencia de las ondas, que pueden ser lentas o muy rápidas, pueden favorecer a la aparición de esta alteración en la motilidad, que es una de las causas principales. Otra de las causas principales es la hiperalgesia visceral. Este fenómeno va a ocasionar que haya una sensibilidad mayor hacia el dolor en el paciente, hacia la percepción que tiene el paciente del dolor abdominal, ¿sí? Todo esto se ve por una desregulación de los neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo. Ahora, también tenemos alteraciones en la permeabilidad intestinal. ¿Qué pasa? Así como ven acá, en los enterocitos se abren. Entonces hay una mayor alteración y ocasionalmente esto va a ocasionar que haya una respuesta mayor a la inflamación y esta barrera se va a alterar, ¿sí? Entonces, dentro de las biopsias del colon que se han hecho en algunos estudios, se han encontrado que lo que se altera estas uniones, que son la oclurina, las claurinas y las proteínas de la célula de ocludens. Todas estas que les menciono acá se alteran y ocasionan que esto se aperture. Y al aperturarse haya mayor desbalance y eventualmente este paciente va a presentar estas diarreas. En lo que es la disbiosis, se ha visto que también el componente de algunas bacterias que están dentro de la flora normal de los pacientes, como las firmicutes, los bacteroides, las actinobacterias y las proteobacterias, eventualmente van a ocasionar alteraciones en la participación de funciones metabólicas. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en el intestino tenemos nuestra microbiota, ¿no es cierto? Pero dentro de la microbiota tenemos microbiota en los pacientes con intestino irritable que tienen más aumentada y otras que tienen más disminuida. Se han hecho múltiples estudios donde se ha visto que la microbiota que está aumentada
son los bacteroides, las enterobacterias y los firmicutes. A diferencia de las bacterias que están disminuidas, que ¿cuáles son? Las bifidobacterias y los lactobacilos. Entonces, se dice, si es que la persona o el médico está de acuerdo con el uso de probióticos para lo que es el tratamiento de intestino irritable, porque la guía no te lo indica. La guía te dice que puedes usar o que no puedes usar, depende de ti. ¿Ya? Pero te dice también que si tú quieres usarla, ¿cuál puedes usar? Estas, las disminuidas. Porque si yo le doy algo que está aumentado, le estoy aumentando más la microbiota alterada y eventualmente ¿qué va a ocasionar? Mayor distensión, mayor llenura de gases, mayor molestia en el paciente, ¿verdad? Entonces, si vamos a usar algún tipo de microbiota o probióticos, tenemos que usar las que les estoy poniendo ahí, que son las bifidobacterias y los lactobacilos principalmente. ¿Sí? Eso queda claro, ¿verdad? Ya está. Entonces, también se ha visto que el uso de antibióticos prolongados en algunos casos también ha degenerado hacia la aparición de síndrome de intestino irritable, ¿no? La prescripción inadecuada, o sea, el uso y abuso de antibióticos, el paciente que se automedica o que a veces automedicamos sin razón, sin haber tenido un examen previo que indique que hay un factor etiológico infeccioso, puede favorecer a que eventualmente el paciente pueda desarrollar una alteración de la microbiota, ¿verdad? Y esta alteración de la microbiota, ¿qué va a generar? Al final, intestino irritable. Entonces, por favor, no usemos y abusemos de los antibióticos si no tenemos una causa infecciosa de fondo. También se ha visto que puede desarrollarse en pacientes que han tenido infecciones severas, ¿ya? Entonces, para eso nosotros usamos los criterios de Roma 4. Ustedes no sé si han escuchado los criterios de Roma 4 que se usan para lo que es el diagnóstico en sí de intestino irritable. Entonces, los criterios de Roma 4, ¿qué te dicen? Te dicen que tiene que haber un dolor abdominal recurrente por lo menos un día a la semana en los últimos 3 meses. Otra vez repetimos, dolor recurrente. Si es un dolor que tiene que estar en el paciente. Y esto se tiene que asociar a 2 o más de estas alteraciones, que es alteración en la forma, en la evacuación, en el cambio en la frecuencia y en la forma de la defecación. ¿Sí? Más adelante les voy a explicar un poquito mejor lo que es esto de los criterios de Roma. También tenemos el eje intestino-cerebro asociado, como ya hemos visto, entonces es como un círculo, ¿no? Vamos en círculo. Hay alteración en el intestino, alteraciones en el cerebro y se altera la microbiota. Entonces el paciente se estresa, se pone nervioso, se altera la motilidad, se altera la hipersensibilidad. Eventualmente el paciente tiene este movimiento, ocasiona algún tipo de alteración en la microbiota y así. En este círculo vamos avanzando en lo que es el intestino irritable. Genéticamente no se ha encontrado que haya algún gen específico que vaya a degenerar a que el paciente desarrolle un intestino irritable. Se ha visto más en sí y en otros estudios de que eventualmente al ser un factor emocional y el paciente crecer en ese factor emocional, pues más adelante puede desarrollar algún tipo de patología similar. En lo que es psicopatología, tenemos la relación de lo que se desarrolla mayor en la depresión mayor, en trastornos de pánico y en trastornos de ansiedad y en trastornos de hipocondría. El paciente va a tener mayor presencia de síntomas de intestino irritable en este tipo de pacientes que tengan problemas psicopatológicos. Dentro de la alteración de sales biliares, pues hemos visto que hay un aumento en los receptores de la proteína G y este aumento va a relacionar que haya mayor líquido, secreción de motilidad y hipersensibilidad visceral. Ahora, dentro de otros mecanismos que también se ha visto,
hemos encontrado que hay el consumo de alimentos ultraprocesados, que son los alimentos que eventualmente pues ahora se consumen mucho y se consumen bastante. Estos alimentos, ¿qué tienen? Son más grasas, más disacáridos, más monosacáridos y polióleos. Entonces, ¿qué son estos alimentos? Normalmente se encuentran dentro de esta dieta, que es la dieta FODMAP, que es la dieta que el paciente con intestino irritable no puede consumir. O sea, esos alimentos son los que no debe consumir, ¿ok? Más adelante vamos a hablar bien de esa dieta para que quede claro. Les voy a poner una diapositiva de ahí. También hay exposición medioambiental y bueno, se planteó una hipótesis gravitacional, pero la verdad que no se estudió mucho. Ahora hablemos de los criterios Roma 4. Otra vez voy a repetir, dolor. Una vez a la semana durante 3 meses y que tiene que tener este tipo de alteraciones. Alteraciones en la evacuación, cambios en la frecuencia y alteraciones o cambios en la apariencia o forma de las heces. Todo esto tiene que presentarse por lo menos en los últimos 6 meses en el paciente. Entonces, yo tengo todo esto y con esto puedo hacer un diagnóstico de intestino irritable. Pero hay otros criterios que son los criterios de Manning, que también se usan para el intestino irritable. Si bien es cierto, lo que más se usa son los criterios de Roma, que han ido avance. La primera era Roma 1, Roma 2, Roma 3 y ahora estamos en Roma 4. Ya dentro de pronto sale Roma 5, porque el de Roma 4 está desde el 2016, imagínense, es bastante antiguo, pero eventualmente todavía nos ayuda. Dentro de los criterios de Manning tenemos que este tipo de dolor, ¿sí?, tiene que aliviar con la defecación. ¿Ok? O sea, haces la caquita y te calma el dolor, sí, un criterio a favor. Deposiciones más frecuentes al inicio del dolor. Heces más blandas al inicio del dolor. Distensión abdominal visible, expulsión de la mucosidad y sensación de evacuación incompleta. Todo eso tiene que decirte el paciente para que además tú puedas pensar y decir de que sí, podríamos estar dentro o ser esto un intestino irritable. Ahora, dentro del intestino irritable, como les mencioné, hay varios subtipos. El subtipo asociado a diarrea, al estreñimiento, alternante y el no clasificado, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, diarrea. ¿Y en qué nos basamos para hacer el diagnóstico con el paciente? Con la escala de Bristol, ¿ya? Entonces, ustedes le presentan al paciente su figurita y le dicen, ¿cómo haces tu caquita? ¿Sí? Él te va a decir, más o menos así, más o menos así. Tú lo catalogas en tiempos. Más del 25% de las deposiciones entre un Bristol 6 o 7 sería diarrea, ¿verdad? Más del 25% entre un Bristol 1 y 2, vamos al estreñimiento. 25-25 entre los dos, entre mezclado, mixto. Y si no podemos categorizar algún tipo de alteración, pero sí hay dolor y todo lo demás asociado, es no clasificable. ¿Ya? Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales de diarrea crónica y diarrea aguda en un paciente con de diarrea y estreñimiento, en un paciente con intestino irritable tenemos múltiples enfermedades. O sea, por eso es que les digo que es difícil llegar a un diagnóstico, no es tan fácil, porque tenemos que descartar que no haya nada de esto para poder decir que es un intestino irritable. Entonces, si es una diarrea crónica, tenemos que puede ser gastrointestinal o de otras causas, ¿no? Gastrointestinal como una enfermedad celíaca, una sobrepoblación bacteriana, una infección crónica de fondo que ha sido mal curada, una neoplasia o un cáncer, una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn o una tuberculosis. ¿Sí? Entre otras tenemos el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, la diabetes, el uso de algunos fármacos. Dentro del estreñimiento, pues tenemos el estreñimiento funcional, inducido por opiáceos o los trastornos funcionales de la defecación,
expulsión defectuosa, estreñimiento del tránsito lento, etcétera, ¿no? Y otras causas, pues tenemos también la diabetes, el Parkinson, alteraciones o enfermedades del tejido conectivo, el síndrome de Ehlers-Danlos. Son múltiples que tenemos que hacer un descarte. Pero dentro de esto, ¿qué es lo que más nos asusta o lo que más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que descartar que esto no sea un cáncer, ¿no es cierto? Porque lo otro no es tan frecuente, ninguna de las otras patologías que hemos visto antes son muy frecuentes, pero lo que sí tenemos frecuente es el cáncer, porque recordemos que el cáncer en nuestro medio es la tercera causa de muerte, ¿no? Entonces, hemos dicho de que normalmente se presenta entre los 30 y 50 años, ¿verdad? El intestino irritable. El cáncer normalmente se puede presentar más allá de los 50 años, pero también hemos encontrado en pacientes más jóvenes, porque nada es reglado, ¿verdad? Entonces, pero si tenemos signos de alarma, ¿cómo? Que sea un paciente mayor de 50 años, que el sangrado sea rectal o melena, un síndrome de intestino irritable, no tiene por qué tener sangrado, ¿sí? No tiene por qué tener sangrado. Que la diarrea sea nocturna. Indica mucho la literatura que la diarrea que presenta el paciente con síndrome de intestino irritable es una diarrea de día. O sea, en la noche el paciente duerme y no tiene diarrea, a diferencia de que estos pacientes hacen diarrea en el día o en la noche, ¿sí? Entonces, esa es una causa que también nos puede hacer pensar. El dolor abdominal progresivo. Obviamente, la pérdida de peso, ¿no? Al ser un trastorno multifactorial, no tiene por qué tener una pérdida de peso el paciente. Otras anomalías que podamos encontrar, como una anemia, alteraciones de la PCR, calprotectina, eso ya nos haría pensar en otras enfermedades, ¿no? Y eventualmente que el paciente tenga antecedente genéticamente de haber presentado en algún familiar directo cáncer. O sea, papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos que hayan tenido cáncer. Tenemos eso, pues entonces prendemos los signos de alarma. ¿Y qué tenemos que hacer en el paciente? Una colonoscopia. Ya, entramos y todos más tranquilos salimos de la duda. Dentro de las pruebas, ahora, la colonoscopia no se hace en los pacientes de intestino irritable. ¿Ya? O sea, no es un diagnóstico, no es parte del diagnóstico hacer la colonoscopia. ¿Ok? En pacientes que tenemos signos de alarma, se debe de hacer colonoscopia. Tienen dudas, van a un tratamiento, el tratamiento no funciona, hacemos la colonoscopia para descartar, ¿sí? Pero no es un diagnóstico de inicio, no es que yo agarro de frente y le pongo, ¿qué le vamos a hacer al paciente que viene con diarrea pensando que es un intestino irritable? Colonoscopia, no. ¿Ok? Ya. Entonces, como es un diagnóstico básicamente por descarte, tenemos que pedir múltiples cosas, como por ejemplo, lo más básico, un hemograma, calprotectina, exámenes de heces para descartar que no hay una giardia de fondo, que es muy frecuente encontrar pacientes con cronicidad de giardia, ¿ya? Pruebas serológicas para descartar una enfermedad celíaca como la transglutaminasa de la hemoglobina A. Y bueno, acá hay un algoritmo para que más o menos ustedes se puedan basar, ¿no? Entonces, el paciente, ¿cómo viene? Viene con alteraciones de dolor, alteraciones en la evacuación, estreñimiento, diarrea o mixto. ¿Qué hacemos? Hacemos una historia clínica basada, estudiamos bien al paciente, vemos lo que es los antecedentes quirúrgicos, la dieta que consume, algún medicamento que use y, bueno, el examen físico. Si tenemos signos de alarma, pasamos a una prueba de la colonoscopia. Si no tenemos signos de alarma, pasamos a hacer exámenes de laboratorio, que es lo que hemos mencionado antes, ¿no es cierto? Ya, si sale una normalidad identificada, pues pasamos otra vez a la colonoscopia. Si no tenemos una normalidad identificada, o sea, todo está normal, todo sale bien, podemos pensar de que esto es un intestino irritable. De ahí lo asociamos a qué tipo de intestino irritable tiene, ¿no? Clasificándolo en lo que hemos mencionado antes. Ahora, en las biopsias de colon se ha encontrado en algunos pacientes que hay algún tipo de alteraciones. Por ejemplo, en el caso de intestino irritable asociado a diarrea, se ha encontrado que hay un mayor aumento de linfocitos.
Pero eso tenemos que tener cuidado, porque si nosotros encontramos mucho linfocito, esto ya no sería una diarrea simple, sino sería una diarrea asociada a una colitis tipo linfocítica, ¿sí? Una colitis microscópica, o sea, ya estaríamos hablando de otra enfermedad, ya no de un intestino irritable, ¿ok? Entonces, normalmente más de 20 se considera patológico, ¿sí? Pero si yo tengo 100, ya puedo decir de que esto es una colitis linfocítica. Si tengo de 18, 19, 20, podríamos pensar de que esto es un intestino irritable asociado a algún tipo de alteración de linfocitos. Dentro de las manifestaciones, como hemos hablado antes, pues el dolor, el síntoma principal, la distensión, alteraciones en los hábitos de la evacuación, otras alteraciones que podemos tener, como es un trastorno disfuncional que vamos a presentar en el paciente, vamos a presentar también otros síntomas como la pirosis, ¿no? Que se asocian mucho a ¿qué? A la dispepsia, ¿sí? Dolor epigástrico, sensación de saciedad precoz, que en general pues también se puede asociar. Y la dispepsia que también se considera dentro de los trastornos funcionales. Ahora, dentro de la dieta que hemos mencionado antes y la dieta, el pilar de todo es la dieta FODMAP. También se habla de otro tipo de dieta que es la dieta NICE, pero la que más usamos o la que más se indica es la dieta FODMAP. Ahora, esto es lo que más o menos te indica para la dieta NICE, ¿no? Que debe realizar comidas regularmente, evitar ayunos prolongados, no saltarse comidas, tomar bastante líquido, sus 8 vasos de agua al día, limitar el consumo de cafeína a 3 tazas, o sea, si es igual es bastante, limitar el consumo de frutas frescas y reducir el consumo de alimentos industrializados. Pero en lo que es la dieta FODMAP, esta es la dieta FODMAP, ¿sí? Donde todo esto no puede consumir el paciente. Si ustedes se ponen a ver y a leer, eso todavía es la dieta corta, porque más adelante les pongo un poquito más específico. Si ustedes se ponen a ver esta dieta, es la dieta que normalmente consumimos acá en el Perú. ¿Qué comemos? Manzana. Piensan que la única fruta es la manzana, ¿no? Legumbres, lentejas, garbanzos, mangos, cerezas, sandía, miel, todo eso no pueden consumir. Entonces, si el paciente es un paciente estresado, nervioso, deprimido, ansioso, y encima tú le dices no puedes comer nada de esto, más lo limitas, ¿no es cierto? Lo estresas más. Entonces, por eso se ha creado de que la dieta debe ser de eliminación progresiva. En 3 fases: fase de eliminación, de retroalimentación y personalizarla en el paciente. ¿Ok? Primero eliminamos todo lo que podamos de la dieta FODMAP. Todo lo que se pueda, por lo menos de 4 a 8 semanas. ¿Ok? La retroalimentación que hacemos, vamos introduciendo poco a poco algunos alimentos. Y personalizada, pues como su nombre lo dice. Si al paciente algo le cae mal, pues eventualmente eso lo tenemos que evitar. O sea, hacer tolerancia. Tolerancia en el paciente de estos días. Entonces acá les pongo más o menos múltiples alimentos y dentro de ellos cuál es bajo, moderado y alto en FODMAP. ¿Ya? Entonces, obviamente lo que es alto es lo que no puede consumir, ¿sí? Entonces, en bajo es lo que sí podríamos darle. Pero ustedes se ponen a ver todo esto, es una dieta bastante cara, ¿verdad? Porque mira, acelga, la alfalfa, el brócoli, espinaca, soya, pepino, ¿ves? La leche tiene que ser deslactosada, quesos duros, o sea, es una dieta bastante cara en relación a lo que es lo cotidiano que consume el paciente. Entonces, eso también es una labor que el médico tiene que hacer en conversar y lograr que el paciente mejore en esto. Ahora, acá les puse esto del kefir, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí sí, que eventualmente está en moda, creo, porque todo el mundo consume bendito y todo el mundo te dice si lo puede consumir en intestino irritable y que a ellos les va bien, ¿no es cierto? Pero ustedes lo ven ahí, tiene un alto contenido en FODMAP, entonces eventualmente el paciente no le va a caer bien a lo largo del tiempo.
Pero si al paciente le cae bien, tenemos otros, los cereales, grasas, bebidas. Acá les he puesto como para que ustedes lo lean. En realidad no se los voy a mencionar uno por uno porque sí es un poco largo y complejo y la clase todavía falta bastante. ¿Sí? En los alimentos de origen animal, pues tenemos casi lo que siempre consumimos. Y en los alimentos, en condimentos, pues sí se puede consumir algunos alimentos condimentados en este tipo de patología. El uso de probióticos, como hemos mencionado antes, se puede usar las bifidobacterias. La principal es la infantis, con la cepa 35624. ¿Sí? Algunas propuestas de algunos laboratorios pues tienen esta cepa, no todos. Eventualmente ayuda bastante. ¿Sí? También tenemos los bacillus coagulans, los lactobacilos, que eventualmente ayudan mucho en su tratamiento si damos en terapias un poco más prolongadas. Pero como les vuelvo a repetir, tanto la guía americana como la guía británica, ¿qué te dicen? Que puedes usarlas si quieres. Pero si quieres, usas estas. Y si no quieres, tampoco no uses. O sea, no te dice si puedes o no usarlas. Solamente te dice si usted quiere, las usa. ¿Por qué? Porque el prebiótico es como el caballito de los laboratorios, ¿no? Todo el mundo te lo quiere vender, todos los pacientes se lo quieren consumir, de todos los tipos que puedan encontrar, porque encuentran de todo, pero eventualmente no hay ningún trabajo que te diga que sí te va a ayudar, ¿sí? No hay ningún meta-análisis, ninguna guía, nada que lo favorece. Entonces, la guía tampoco te dice, úsalo o no lo uses, te deja a ti a libre albedrío. Dentro de las cepas específicas que van a mejorar en la reducción del dolor, tenemos los bacillus coagulans en la cepa MTC 5260. Difícil de encontrar, pero sí la encontramos en algunas muestras del laboratorio. Saccharomyces boulardii, que es lo que más encontramos, Saccharomyces cerevisiae, y los lactobacillus. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es diarrea. En general, diarrea, como hemos mencionado antes, es una diarrea. Tenemos que hacer el descarte de todas estas patologías que no sea funcional, que no sea una enfermedad celíaca, que no sea una colitis microscópica como la que les mencioné, que es la linfocítica, que se puede asociar a diarrea por ácidos biliares, intolerancia a la lactosa, cáncer, hipertiroidismo, parásitos y una enfermedad inflamatoria intestinal, para poder decir de que esto es una diarrea por intestino irritable. Entonces acá tenemos cómo vamos a tratar un paciente con síndrome de intestino irritable en una diarrea crónica malabsortiva, una diarrea crónica inflamatoria y una diarrea de tipo funcional, ¿no? Entonces lo que nos importa a nosotros es este tipo, de la diarrea tipo funcional. La catalogamos en Roma 4 y eventualmente damos el tipo de tratamiento según lo que está presentando nuestro paciente. El tratamiento en sí se va a basar a que si el paciente tiene síntomas muy marcados o no tan marcados. Si tienen muy marcados, pues eventualmente sí tenemos que dar un tratamiento médico, y si no tienen muy marcados, pues con la dieta, eliminar la lactosa, evitar el gluten, evitar la fibra, evitar las alergias alimentarias y una actividad física, va a ir bien. Dentro del tratamiento que eventualmente sí podría ayudar ante el paciente que tiene muchos síntomas, tenemos los antidiarreicos de primera línea, como la loperamida, y dentro de los de segunda línea tenemos los secuestrantes de ácidos biliares como la colesterol. Dentro de otro tratamiento que se puede usar son los antagonistas a receptores 5 de la serotonina. ¿Para qué? Porque el paciente, como hemos dicho, eventualmente pues sí se asocia a mucho estrés. Los antiespasmódicos para el dolor, los antidepresivos dentro de los antibióticos. El antibiótico que se usa y de elección es la rifaximina. Y es la rifaximina normalmente de 550, porque tenemos que llevar una dosis de 1200 más o menos por día. Entonces damos dos tabletas al día.
La otra presentación de la rifaximirina es de 200 miligramos, entonces tendrías que dar 6 tabletas al día. Lo que es el estreñimiento, tenemos múltiples tratamientos. Dentro de los múltiples tratamientos para lo que es el estreñimiento en sí, se habla mucho del polietilenglicol y de la lactulosa. Dentro de estos dos, ¿cuál es mejor? El polietilenglicol, ¿ya? El que se debe dar es el polietilenglicol, y este polietilenglicol es de largo uso, no es que yo le doy una semana y se va a mejorar el estreñimiento de mi paciente. Tiene que conversar con su paciente y eventualmente hacerle pensar de que ese tratamiento por lo menos va a ser 6 meses, como mínimo, para regularizar, ¿sí? Los laxantes, otros laxantes como el bisacorilo, ¿se puede usar? ¿Se puede asociar? Sí, ayuda, sí, también se ha visto que sí ayuda. Los sinócidos, eventualmente acá en el Perú no tenemos. Dentro de los procinéticos sí se ha visto que hay algún tipo de ayuda, pero eventualmente no se debe dar mucho en lo que es el tratamiento de estreñimiento crónico. Tenemos los secretagogos, como la linaglutida. Eventualmente estos medicamentos no los tenemos de libre o de fácil acceso en nuestro medio, ¿sí? Dentro de los antibióticos hemos visto la rifaximina alfa, que ya hemos conversado hace un ratito, y los probióticos, que también hemos conversado antes. Entonces, dentro del tratamiento de lo que es en sí la dieta del paciente con estreñimiento, recordemos que hay dos tipos de fibra, porque también tenemos que asociar la dieta con fibra. Hay una fibra que es laxante y la fibra fermentable, ¿no? Entonces, dentro de la fibra laxante, ¿cuáles tenemos? Tenemos estos aquí, ¿cierto? Lo que va a ser mayor volumen. Entonces, yo le doy una fibra laxante, una fibra fermentable, perdón, al paciente, o sea, que tenga avena, cebada, cebolla, alcachofas, legumbres. Eventualmente, ¿esto qué va a provocar? Mayor distensión, mayor fermentación, entonces le va a molestar al paciente más. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Ya? Por favor. Dentro de otras terapias que también se ha visto es el aceite de menta. Se ha visto en las guías y en los trabajos que va muy bien, disminuye mucho la distensión abdominal y el dolor en el paciente. El problema es que si mi paciente de fondo tiene un reflujo, le aumenta el reflujo, ¿sí? Entonces, tenemos que saber a quién le vamos a dar el aceite de menta y cómo le vamos a dar, ¿ok? Dentro de los antiespasmódicos, pues la guía también te dice que sí podemos dar antiespasmódicos, y dentro de ellos los bromuros son los que ayudan más, tanto el bromuro de pinaverio como el bromuro de otilorio. Dentro de los laxantes hemos hablado de polietilenglicol, y bueno, eso es todo de Ahora vamos a descansar 5 minutos.